aquellos que no pueden estar entre nosotros. Y ellos vayan viendo, ¿verdad?, cómo se hacen los estudios, y ya con el paso del tiempo, que el Eterno nos permita que aquellos que no han podido estar por nosotros por una u otra circunstancias, vayan acomodando sus tiempos y sus agendas para que algún día puedan acompañarnos por la mañana, ¿ok? Voy a repartir, hermanos, las hojas. Le voy a pedir a mi hermano Emilio que si me hace el favor de repartirlos. Puede ser una por cada dos personas, ¿verdad? Para que podamos completar, porque hicimos el conteo en base a los hermanos que vienen en la mañana, pero yo creo que sí se completa. Aquí tengo una de más, mi hermano Emilio, para usted al final. También nos hemos preparado para que también aquellos que no alcancen lo puedan ver acá en la pantalla, la parashá. Vamos a ir leyendo y ir explicando. Es algo extensa esta porción, bien hermosa, bien profunda, con bastantes significados. Y voy a procurar irla resumiendo, ¿sí?, toda esta porción. A veces nos damos el tiempo para hacer preguntas, algunos comentarios, lo podemos hacer de una manera breve, ¿ok? Gracias a los hermanos que me ponen esta silla aquí. ¿Cómo se llama la porción, hermanos? Es la número 20, Tetzaveh, la porción que abarca desde el capítulo 27 del libro del Éxodo hasta el capítulo 30, versículo 10. Toda esa porción de Tetzaveh habla la continuidad de los preparativos para el templo. Déjenme comentarles que sería la antepasada, ¿sí?, antepasada parashá, que eran los Mishpatim, ¿se acuerdan? Estudiamos Mishpatim porque Dios estaba preparando al pueblo de Israel después de que salen de Egipto. Dios lo que hace es preparar al ser humano porque Él quería estar en medio de su pueblo para hacer una morada, ¿ok? Entonces prepara al pueblo porque había mucha gente que se habían unido a Israel, de toda clase de gentes, como dice el libro de los Éxodos, salieron con el pueblo de Israel, ¿ok? Y Dios o el Eterno primero les da mishpatim, procedimientos, mandamientos, ¿ok? Les da las instrucciones de cómo van a hacer el Mishkan, las medidas, los inmobiliarios, ¿sí?, el arca de la alianza, los panes de la propiciación, la menorá y algunos otros elementos. Posteriormente, ahora en esta parashá, está preparando a los sacerdotes. Ya tengo la casa, ya el pueblo de Israel ya tienen mishpatim, cómo se deben de proceder, cómo deben de conducirse ante la presencia como pueblo de Israel. Ya tenemos el templo, ahora nos hace falta los que van a servir en el templo. Toda esa estructura va, como decimos en música, en un crescendo, ¿ok? Y Dios lo va a ir preparando de tal manera que todos, tanto sacerdotes como los líderes, el pueblo mismo, tengan procedimientos, porque déjeme decirles, no es cosa simple decir, Dios va a morar en medio de nosotros. Y como el Eterno, la Shekinah, la presencia de Dios va a estar entre nosotros, oiga, tenemos que preparar nosotros también. Yo recuerdo que decía mi madre a todos mis hermanos también, arreglen su cuarto, arreglen la casa, vamos a asear la casa y hacer unos espacios porque van a venir sus primos del otro lado, se van a quedar 2 semanas. Oiga, ya vamos todos limpia hasta donde menos, ¿verdad? Imaginábamos y dejábamos la casa
bien bonita, porque íbamos a recibir una visita. Así del mismo modo, hermanos, el pueblo de Israel se debe preparar porque iba a estar la presencia, con más razón, la presencia del Eterno. Amén. Estoy viendo que algunos hermanos están así con un poquito incómodos. Pueden voltear sus sillas, ándele así, como en un codo, así puestos en la mesa, viendo así para que así no se me vayan a torcer. Bien, como quiera, aquí está la parashá. Vamos a darle inicio. Dice, luz del Espíritu, vestimentas de gloria, arquetipos del Mesías. Ese es el título que yo le di a esta porción. Les recuerdo que cada parashá ya tiene su propio nombre. Sin embargo, yo procuro ponerle el título para darle un enfoque en la parashá en cada etapa que lo estudiamos. Luz del Espíritu, vestimentas de gloria y arquetipos del Mesías. Betzavé et Benei Israel yikshu lahem shemen sayit sak le maor le alot ner tamid. Y ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ellos aceite puro de oliva para mantener encendida la lámpara de manera continua. La frase, la lámpara de manera continua, hay una parte, hermanos, que vamos a analizarla, bien interesante. Por cierto, vienen en las preguntas, y ahí esa frase en hebreo, que se entiende por la lámpara de manera, se va a encender de manera continua. Se ha interpretado en las Biblias como perpetua o eterna, ¿verdad? No tanto en una forma, cuestión de tiempo futurista, sino más bien se está tratando de que esa luz no se apague. Nosotros como sacerdotes debemos de tener mantenida la menorá, la llama, y procurar que no se apague, ¿ok? Era la labor, era el ministerio, la ordenanza que Dios les dio a los sacerdotes, que estar revisando la menorá, que no se acabe el aceite, porque si se apaga, esa es una orden de Dios, no se va a apagar, ¿ok? Procuren que no mengue el aceite y la luz no se acabe. Parte de la introducción, si pudiéramos resumir la parashá Tetzaveh en una oración y en cortas palabras, diríamos: cuando Dios viste a sus hijos y hombres débiles de gloria. Qué bonita frase, ¿verdad? Dios viste a sus hijos, hombres débiles, con unas vestimentas de gloria. Hay algo profundamente conmovedor en esa parashá y en otras secciones. Dios habla de medidas, tablas, oro, cortinas, pero Tetzaveh, el Eterno, deja de describir muebles y comienza a hablar del corazón del hombre que estará delante de él. Es como si el cielo dijera: ya preparé mi casa, ahora prepararé al que habitará en mi presencia. El primer mandamiento es sorprendente: traer aceite puro, prensado, para mantener la lámpara encendida continuamente. No cualquier aceite puro, aceite que fuera presionado. Este aceite nace de la presión, o sea que las aceitunas se prensaban. De hecho, hay una frase más abajo que también se menciona en el Nuevo Testamento, mencionando un lugar específico, y le pone como nombre Getsemaní. Dice: y ya preparé mi casa, ahora prepararé la habitación de mi presencia. El primer mandamiento es sorprendente: traer aceite puro, prensado, para mantener la lámpara encendida continuamente. No cualquier aceite, aceite puro, aceite que fue presionado. Este aceite nace de la presión, y entonces entendemos algo doloroso y hermoso a la vez. Muchas veces la luz más clara de nuestra vida nace en los momentos en que fuimos prensados. El Mesías Yeshua también fue prensado, y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Sí habían escuchado esa palabra, verdad? Getsemaní. ¿Qué significa? Prensa de aceite. Me imagino que en ese lugar había muchos árboles de olivo y algunas antiguas
fabriquitas de aceite, ¿verdad? Donde machacaban aquellas aceitunas, ¿verdad? Y acostumbraban los antiguos a hacer en esos lugares los aceites refinados de oliva. Dice, no desperdicies tu presión, deja que se convierta en aceite. La santidad no es ausencia de quebranto, es la luz nacida del quebranto rendido. Dios manda hacer vestiduras para gloria y hermosura, pero el que las vestía era Aarón, un hombre que conocía sus debilidades, un hombre que había participado en el becerro de oro, y aún así Dios lo viste de gloria. ¿Lo ves? Dios no viste perfectos, Dios perfecciona a los que viste. Me gusta esa frase. Dios no va a buscar, a ver, ¿quiénes son los perfectos? Los voy a vestir. Solamente a los que están limpios, sean santos y perfectos. Nada que ver. Dios nos viste como somos y luego poco a poco Él nos va perfeccionando. Pero nos da una misión, nos da un trabajo. Y eso es lo que empieza a sacar de esta parashá esa enseñanza homilética para nosotros. De ahí se puede sacar un sermón, se puede sacar un libro, se puede sacar muchas enseñanzas bien bonitas, ¿verdad? Porque Dios viste a sus hijos de gloria. Y no necesitamos ser perfectos, solamente necesitamos estar disposición, estar en las manos del Eterno. Entonces dice ahí, Dios no viste, Dios perfecciona a los que viste. El sumo sacerdote lleva piedras con nombres sobre sus hombros y sobre su corazón. Cada nombre era una historia, cada piedra una tribu con fallas, luchas y pecados. Y así es nuestro sumo sacerdote eterno. Yeshua, Él no solo nos tolera, nos lleva sobre sus hombros cuando no tenemos fuerzas. Sobre su corazón, cuando nos sentimos indignos, y en sus frentes había una lámina de oro que decía, santidad a Yod Hei Vav Hei. Era propiedad del Eterno y santidad al Eterno. Yod Hei Vav Hei. No sé, cuando me imagino esa lámina, esa placa puesta en la tiara de los sacerdotes, no sé, me emociona, ¿verdad? Porque Dios le puso ese sello en su frente, ¿verdad? Y somos propiedad de Dios, que llevamos el nombre de Yod Hei Vav Hei. La santidad no era un sentimiento, era una identidad visible. En la consagración la sangre era puesta en oreja, o sea, se ponía una pequeña manchita de sangre en las orejas de los sacerdotes. Era parte de la ceremonia de la consagración del sacerdote, ¿sí? Se ponía, como dijimos, sangre en la oreja, en el pulgar, quiere decir en ¿sí? Y en el pie, como si el Eterno dijera, oye mi palabra, oye, vas a oír solamente para mí, vas a trabajar para mí y vas a caminar para mí. Es un mensaje ahí oculto con esas manchas en la oreja, en el pulgar y en el pie. Dice, no era solo un ritual, era una rendición total, ¿sí? Era una rendición total. En Hebreos leemos que nuestro sumo sacerdote no entró con sangre de animales, sino con su propia sangre. Eso significa que nuestra consagración no es superficial. Qué amable, gracias. Es comprada, ¿sí? Cada vez que dudamos de nuestro llamado a santidad, la sangre nos recuerda, fuiste apartado con precio. La parashá termina con el altar del incienso, silencioso, constante, invisible para la mayoría. Toda esta descripción tan emotiva, no sé, quería seguir escribiendo, hasta me lleva a todo un capítulo entero, completo, para ir describiendo toda esta, iba a decir parafernalia, pero no era algo así nada más ritualista, frío, calculador, no, tenía esencia espiritual, todas estas ceremonias. El incienso subía cada mañana y cada tarde,
como la oración, como el suspiro, como el clamor que nadie oye, excepto el cielo. En Apocalipsis se nos dice que la oración de los santos sube como incienso delante del trono. Por ende, nada de lo que susurras en secreto se pierde. Qué interesante palabra. Cuando una persona está haciendo una oración al Eterno, déjeme decirle que ni una de esas oraciones el Señor la deja en tierra o la deja sin responder, porque vendrá el tiempo que cada oración como incienso subiendo al cielo, el Señor de una o de otra manera la está respondiendo, si no en el momento, en un tiempo adelante, pero lo va a hacer. Todas las oraciones, todas, aún aquella oración que decía Moshe: Señor, permíteme entrar a la tierra de Israel. El Señor, ¿qué le dijo? No vas a entrar. Sí, Señor, y una y otra oración, y otra y otra. Y el Señor dijo: basta ya. Pero lo vemos en el Nuevo Testamento cuando hace una transfiguración nuestro maestro Yeshua, en el monte de la transfiguración. ¿Vemos a quién? A Moisés. ¿Y a quién? Y Moisés estaba pisando tierra de Israel, ¿o no? De una manera figurada. Y ahí estaba Moisés. Dios contestó la petición de Moisés a su tiempo. Pero en el tiempo venidero también Moisés entrará y estará entre nosotros. Toda oración, toda petición, tarde, pero el Señor la contesta. Amén. Y dice ahí, ¿dónde me quedé cuando se fue la luz? Fuiste apartado por precio. Curiosamente, eso como si el mensaje fuera: no se trata del hombre. Sí, lo estoy buscando. Acá está Apocalipsis. Se nos dice que las oraciones de los santos suben como incienso delante del trono. Por ende, nada de lo que susurras en secreto se pierde. Curiosamente, en esta parashá, el nombre de Moisés no aparece. ¿Se fijan? Hemos estudiado esta parashá y solamente Dios le da al inicio una ordenanza, pero no menciona el nombre de Moshe. En todo el capítulo 27, 28, 29 al 30 hasta el versículo 10 no aparece el nombre de Moisés. El líder desaparece del texto. Es como si el mensaje fuera: no se trata del hombre, se trata de la presencia. Y cuando miramos todo junto, entendemos el llamado: mantén la luz encendida, viste tu identidad sacerdotal, permite que la sangre consagre cada área. O sea, el Señor se fija en la función de un sacerdote, no de una persona en específico, porque el ministerio no es de una sola persona. Dios quiere que todos los pueblos de Israel sean una nación de reyes y una nación de sacerdotes. Lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y Dios nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él. Bajo esa óptica, entonces entendemos, si desaparece el nombre de Moisés, pero Dios da instrucciones a los sacerdotes, y esos sacerdotes no se mencionan los nombres, ¿verdad que no? No hay nombres de sacerdotes todavía, pero Dios lo hace esconder así, porque da detrás de esto un mensaje. Usted y yo somos esos reyes y sacerdotes que estamos fungiendo y nos estamos preparando ahorita, porque vamos a reinar con Él y ministraremos con el Señor. Alabado sea el Señor. Mantén la luz. Amén, gracias. No dejes que el incienso de tus oraciones se apague, porque Tetzabé no es solo la historia de Aarón, es la historia de un Dios que decide vestir a personas comunes con propósito eterno. Tal vez nos sentimos indignos de vestiduras de gloria, tal vez la presión nos ha marcado, tal vez tu lámpara parpadea, pero el mismo Dios que ordenó aceite puro es el que provee el aceite, el mismo Dios que pidió santidad,
es el que escribe santo sobre tu frente, y el mismo sumo sacerdote que entró una vez por todas, hoy pronuncia tu nombre sobre su corazón. Tetzabé no es solo una porción semanal, es una invitación a vivir encendidos, vestidos, consagrados cerca de Él. Alabado sea el Señor. Y usted lee estos versículos, Romanos 8, 29, 30, porque dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, a estos predestinó, sino a estos llamó y glorificó. Hace una selección de su pueblo. Romanos capítulo 8, segunda de Corintios capítulo 4 verso 1, habla de que somos parte de ese ministerio secreto del Eterno. 1 Corintios 19, 20, 1 Pedro 2, 9. Textos famosos que nos hacen, hermanos, levantar, como dice así, nuestras cabezas para alabar al Eterno como parte de ese ministerio. Oiga, Dios no escogió ángeles para ministrar a la tierra. Dios no le dijo a los ángeles, te voy a mandar de evangelista, te voy a mandar como misionero, como apóstol a la tierra. No, Dios escogió a hombres con debilidades, con deficiencias, sí. Tenemos todos muchas cosas, hermanos, en debilidad. Sin embargo, el Eterno nos capacita. Eso es lo que a mí me motiva. Una ocasión estaba un joven principiante, predicador, y él estaba predicando grande de personas. Yo estoy hablando en 1700, y este muchacho ya le hablaba y predicaba y se emocionaba y empezaba, hermanos, a anunciar a su Mesías. Se acerca un maestro, doctor en filosofía, y le dice, oye, ¿no te da vergüenza cómo estás hablando? Palabras atropelladas, a veces pronuncias muchos pleonasmos, dices cosas, pues a veces que de una manera, de una incorrecta retórica, no tienes modo de hablar, no tienes oratoria. ¿No te da vergüenza? Le dice, no me da vergüenza de mí, pero no me da vergüenza del que estoy hablando. ¿Okay? Si yo estoy hablando del Mesías, de Yeshua, de él no me avergüenzo, me avergüenzo de mí. Pero yo, como me enorgullezco de mi maestro, pues yo como quiera, a pesar de todo, yo sigo hablando. Qué bonito, ¿no? Entonces el Señor nos llama a débiles, como a los apóstoles. Pedro decía la Escritura que él era hombre sin letra. Okay, hombres rudos. Sin embargo, Dios los capacita y los unge con su Santo Espíritu para poder hacer el Mishkan. Dice la Escritura que Dios les daba capacidad a los que construían el templo. A algunos les daba el don de la artesanía para hacer las piezas de oro. La ciencia de la fundición, ¿ok? A los que tenían que hacer madera, les daba capacidad para poder hacer algunos muebles de madera. Entonces, Dios estaba dando instrucciones a través de su Santo Espíritu cómo iba a ser ese Mishkan. De hecho, Moisés, cuando sube al Sinaí, mira desde el Sinaí de una manera en visión, como si fuese una película, mirando todos los muebles. Dice el Señor, así quiero que lo hagas como se te está mostrando. Quiere decir que la visión era literal. Moshe lo estaba viendo, ¿sí? No solamente lo estaba escuchando, como quería Dios las medidas del Mishkan, lo estaba observando. Entonces así el Señor nos revela a cada uno de nosotros los misterios, los ministerios que Él quiere que desarrollemos en el presente. La parashá describe las vestiduras de Aarón con detalles extraordinarios. El efod, el pectoral, manto azul, mitra y la placa de oro que decía santidad a Yod-Hei Vav-Hei. Estas vestiduras eran para gloria, hermosura. Dice que el sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus en los hombros. Y llevaba Rubén, Isachar, Simeón, Leví, Judá, y los tenían ahí. Los nombres de las tribus en el pectoral sobre el corazón.
lo traía también aquí en el pectoral. No, no me, no me, no me alcanzó el tiempo, hermanos, para poner algunas figuras, algunos dibujitos para que veamos el pectoral, las vestimentas de los sacerdotes. Sin embargo, se lo vamos a mandar por el grupo, ¿sí? Algunas de ellas con medidas y algunos nombres hasta en hebreo de las vestimentas, porque es importante que lo veamos, ¿verdad? Cómo es que Dios los vestía a sacerdotes, y cada uno de esos elementos tiene un significado. Entonces dice que el sumo sacerdote lleva los nombres de las tribus en sus hombros, los nombres de las tribus en el pectoral. Esto es profundamente mesiánico. El autor de Hebreos nos revela que Yeshua es nuestro sumo sacerdote eterno. Él nos lleva sobre sus hombros, no sé por qué puse 2 puntitos. Él nos lleva sobre sus hombros autoridad. Dice, nos lleva sobre su corazón amor como intercesor. El pectoral con piedras preciosas nos recuerda que cada tribu era distinta, pero todas estaban unidas en el corazón. El sacerdote dice, llamando a santidad. La placa en la frente que decía yo santidad a Adonai. La santidad no era solo interna, debía estar visible. La mente consagrada produce una vida consagrada. Estaba en la frente, ¿ok? Como diciendo, es propiedad de Dios. Así como Aarón no podía ministrar sin vestidura santa, nosotros podemos ministrar sin carácter santo. No podemos ministrar sin carácter santo. Así como la menorá no podía apagarse, nuestra intimidad no puede descuidarse, esa intimidad con el Eterno, amén. Así como el incienso debía arder continuamente, nuestra oración debe ser constante. Y así como el sumo sacerdote lleva nombres sobre su corazón, el Mesías nos lleva ante el Padre. Yo estoy seguro, hermanos, que el Señor, el Mesías, lleva en su corazón, en su mente, los nombres de todos los integrantes del pueblo de Israel, y lo lleva ante la presencia de Dios, y ahí está intercediendo por nosotros, porque Él conoce los corazones, ¿o no? Y Él conoce, dice la Escritura, que cada uno de nuestros nombres están escritos en un libro. Y ese libro es mismo Yeshua, uno de ellos es el Yeshua que lo lleva. Y ahí está en la presencia de Dios, es que está intercediendo por nosotros. Y eso a mí me llena de gozo y de alegría. Allá arriba hay un Mizcán, hay un tabernáculo. Y allá está ministrando el sumo sacerdote. Esa réplica se hace acá en la tierra. Y vamos a ver la próxima parashá algo interesante sobre los tipos de pecado, ¿sí? Cómo eran los pecados que se perdonaban aquí en la tierra, esos rituales, y cuál es el pecado que se perdona en el cielo. Ese cordero viene del cielo y es el por el que viene a pagar ese único pecado que no limpiaba el Mishkan en la tierra. Eso, ya me estoy adelantando una parashá, pero eso lo vamos a ver más adelante. Miren, sigue diciendo como conclusión, a lo mejor voy muy rápido, pero porque es que toda esta parashá, hermanos, es tan extensa, tan rica en enseñanzas, tan profunda, que pues, en una solo día, en una hora y media no podemos terminarla. Se tarda uno horas y horas y horas en escribir toda esta parashá, como para darla en una hora y media, pues no es posible. Se los voy a dejar ahí para que usted lo analice. Cada frase, cada oración, hasta cada pregunta es para estudiarla solamente en una sesión y darle amplitud y darle una explicación más amplia. Y luego dice, en resumen, Tetzaveh, aunque no se menciona explícitamente al Mesías, los símbolos clave como el aceite puro, el Cohen Gadol significa el sumo sacerdote, ¿ok? Procuro yo poner las traducciones, nomás que aquí entre paréntesis no lo puse. Dice el Cohen Gadol, el incienso, el pectoral con las 12 piedras y la conexión con el Shabbat, todos apuntan hacia un futuro de unidad, iluminación y paz.
Estos símbolos se interpretan tradicionalmente como representaciones de cómo el Mesías traerá luz, reconciliación y justicia a Israel y al mundo entero, unificando a las tribus, restaurando el templo y guiando a la humanidad hacia una era de descanso espiritual y paz divina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo interesante que haya visto en esta introducción? Este es el momento. Como dicen por ahí, hable hoy. Tenemos una introducción muy bonita, muy emotiva, con un tinte devocional. Podemos leerla y apasionarnos en esta paracha. Y veo muchos elementos bien interesantes que nos describe a grosso modo en la introducción. Si no hay comentarios, preguntas, vamos a pasar a las preguntas para estudio. Todo es muy sencillo, aunque aparentemente veamos muchas letras por ahí, pero está muy elemental. Lo voy a tratar de describir rápido porque sí es algo amplio. Vamos a darnos el reto de terminarlo en estos minutos. A ver hasta dónde llegamos. Pregunta número 1. Dice, en la porción que estamos estudiando, Tetzabeh contiene palabras con profundos significados. En todos estos capítulos 27, 28, 29, hasta el capítulo 30, versículo 10, entresacamos algunas palabritas que nos dan algo interesante. Fíjense, no puse todas porque es muy amplio. La primera es Mashiach y se encuentra ahí en Éxodo. La palabra Mashiach tiene valor numérico ahí lo ponía yo con las letras, como yo lo escribo. Haga de cuenta que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y como la computadora tiene otro programa, las voltea las letras, ¿ok? Entonces, pero como quiera, los valores ahí están en la hoja. Los sacerdotes eran Mashiach, ungidos. Se ungían a los sacerdotes, y esa palabra Mashiach tiene un valor numérico. El 8, que es la Hei, ¿cuánto vale? 10. Y la Yod es una comita. ¿Cuánto vale? 300, es la letra Shin. La Mem, ¿cuánto vale? 40. Total nos da 358. Ahora observa algo interesante. Si Mashiach vale 358, Nahash, ¿qué significa Nahash? Serpiente. ¿Cuánto vale? Igual, tiene el mismo valor. El enemigo siempre quiere imitar las cosas del Eterno, pero también el Eterno, en nuestro Señor, a través del Mesías, da el mismo valor para atacar, ¿sí? Para vencer al malo o al maligno, que tiene el valor de 358. Y Nahash es el mismo valor. Dice el Ashin 300, la Hei 8, la Het, no la Hei, es la Het 8, y la Nun 50. Dice que los comentaristas, especialmente el Arizal, bueno, puse ahí un comentarista rabínico, señala que el Mesías 358 rectifica la serpiente. Todo lo que ha sido torcido, hermanos, por el enemigo, por Satanás, por aquella serpiente antigua, viene el Mesías y le da el valor, pero derrumba o tumba o vence a la misma serpiente. Es un significado secreto ahí, ¿ok? Con esta numerología. No es coincidencia numérica, es enseñanza simbólica. Lo que trajo caídas, o sea, la serpiente, será transformado por la redención. Por la redención que trae ¿quién? El Mesías. Alabado sea el Señor. Como una cosa le da la resolución
a otra cosa complicada. En este caso, viene Yeshua a vencer a la serpiente y darle corrección a todo. Ese es el significado de esta numerología oculta ahí. Y luego dice el inciso B, otra palabra, vámonos un poquito más rapidito. Miluim, miluim. ¿Qué significa miluim? Consagración o llenura. Viene de llenar. Esa miluim, milah o llenar, ¿cuánto vale? 71. Y ahí no completé la oración. Ahí dice 70 naciones. Esto significa 70 naciones. Hay que corregir ahí con su pluma. Dice, significan en vez de algún. La palabra algún, hay que significan 70 naciones, más uno que es Israel. ¿Sí? ¿Cuál es la idea mesiánica? Porque la palabra miluim significa llenura. Dios, el Eterno, a través del Mesías, va a llenar las 70 naciones en la tierra. Bueno, ¿por qué digo 70? Rápidamente nos regresamos a la parashá, las primeras parashá en el libro de Génesis, cuando Dios hace una genealogía de contabilidad de Adán. Y Adán, la generación de Adán fue Set, fue Canaán, otros, ¿verdad? Y entonces empiezan las genealogías de Adán y todas las demás genealogías. Se deduce que de esas generaciones, desde Adán, eran 70 familias, por las que en la tierra solamente hay 70 naciones. Ahí están representados todos los pueblos de la tierra en 70 familias. ¿Ok? De esas 70 familias salen todas las naciones que hoy en día comprenden las naciones, los pueblos. Pero por eso la palabra miluim tiene el significado de 71. 70 representan, ¿qué dijimos? Las 70 naciones, más la nación de Israel. Dios va a darle esa completa llenura a todas las naciones hasta que no llega a la plenitud de los gentiles a través del Mesías, porque Dios está llamando a las naciones. Mismo Jacob, al bendecir a Efraín y Manasés, dice que ellos son los que van a llevar esa plenitud a todas las naciones, a través de Efraín y Manasés. ¿Ok? Dios tiene un plan perfecto. De eso ya hemos hablado algunas ocasiones. Si hay un hermano que no lo haya escuchado, con toda confianza pregúntenos aparte y le explicamos sobre respecto de la plenitud y la llenura del Eterno, ¿verdad? De la plenitud de las naciones. ¿Alguna duda, pregunta? A lo mejor estoy hablando un poquito muy en profundidades, a ver si no nos ahogamos. Mi hermano. Así es. Sí, muy buena pregunta. Claro, no, es entendible y gracias por su pregunta. De hecho, déjenme comentarles, toda la Biblia tiene gematría. Sin embargo, lo que dice mi hermano, los místicos judíos, porque vino eso ya posteriormente, utilizan esa numerología para darle una interpretación a sus enseñanzas.
pero la gematría siempre ha estado en las escrituras. Por ejemplo, si ustedes ven el Salmo 119, todo el Salmo 119 es gemátrico, todo el Salmo 119, y lo escribieron los salmistas, y está en el Tejilim. Como dijo aquel, que alguien me explique. Pero cuando nosotros estamos dando una explicación nada con el Mesías, con los planes de la Torah y de la Biblia, es sano, ¿sí? Y bien dice la Escritura, ¿verdad? Probar los espíritus si son de Dios, porque el enemigo, dijimos, trata de imitar. ¿Qué valor tenía la serpiente? 350. 300, ¿verdad? 58. ¿Y qué valor tenía el nombre de Yeshua? Igual. Entonces el enemigo trata de usurpar también e imitar y hacer esa guerra de confusión, porque es lo que trata de hacernos, confusión. Pero entonces, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene gematría. Por eso dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 13, en el último versículo, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, y es gematría. O sea, cuéntela, búsquela, y ahí está. Y hay numerología. De hecho, en el Evangelio de Juan dice, y eran tantas cestas de canastos de pan y tantos peces. En Mateo también dice, tantos peces y tantos panes. Cada pan tiene un significado y nos lleva precisamente a un mensaje oculto evangelísticamente hablando. Sí, correcto. Así es. Entonces, cuando alguien nos está tratando de hablar y nos está tratando de vender magia, misticismo, ocultismo y que miren, yo una vez, bueno, yo que me dedico a la medicina natural, estando platicando con una persona que me pide algunos medicamentos, ¿verdad? Antibióticos, como lo que es la plata coloidal y algunos otros. Ya no estoy haciendo un anuncio, pero si alguien quiere, se acerca conmigo y ya les digo qué precio tiene. Pero cuando yo estaba hablando con ella, ella me identifica, tú eres estudiante de la Biblia y cosas. Dice, porque yo miro y empiezo a ver a las personas y sé de quién es y qué piensa, que pues, quién sabe. Pero dice, mira, yo utilizo los salmos para hacer trabajos. ¿Sí? Lo mismo enemigo utiliza los salmos para hacer, ellos le llaman que amarres o desamarres, ¿sí? No, ¿qué significa? Se está apagando, ¿verdad? ¿Sí se oye? Ok. Sin embargo, el Eterno tiene algo más poderoso que eso. El enemigo siempre es imitador, pero y usurpa las cosas de Dios. Dios le dice a los profetas, dice a los profetas falsos, a ti no se te ha dado ningún mensaje, ¿por qué tomas mis palabras y las usas como si fueran un mensaje de parte de mía, si no se te ha dado a ti? Le dice en el libro de Jeremías y en Isaías. ¿Sí, hermano? Sí. Sí. A ver si le entendí. Así es.
Así es. Bueno, de hecho el pueblo de Israel en el primer siglo ellos tenían esa costumbre de hacer esas análisis gemátricos también, pero sí, ok. Am, el apóstol Juan lo está evidenciando con ese pasaje. No encontramos, vamos, no hemos definido exactamente cuál es el número Sí. correcto del 666, ¿verdad? Pero está am, sugiriéndonos de que hay una contabilidad secreta gemátrica. Hay personas que le dan un valor a través de Nerón, otros a través de Vicari Filis Dei, hay otros significados, pero hasta ahorita no hemos dado una acertada, por decirlo así, interpretación correcta sobre ese número 666. A lo que yo cito ese versículo es porque si Juan está diciéndonos que hay un número 666 y ahí está oculto algo, que alguien lo encuentre y lo busque y lo cuente, está dando a entender que hay una gematría oculta. No sé Ujú. si me expliqué. Sí, 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 sí. Por eso lo menciono, que si adicional a ese versículo de Apocalipsis, ¿hay alguna otra referencia en la Biblia de que hayan hecho uso de la gematría para, pues, digamos, como una práctica estándar o sugerida? Pues entiendo que no, pero por eso pregunto. Sí, de hecho hay muchos autores de evangelios de Juan y de Mateo que todos los números que están ahí marcados, si usted le da un valor a cada de ellos, tiene un mensaje oculto evangelístico. Pero sí sería bueno tratarlo más a fondo el asunto de la gematría para darle una amplitud a esto, ¿verdad? Porque es eso que está diciendo mi hermano y lo que comenta mi otro hermano también, es interesante. A mí me apasiona, la verdad. Y yo me meto y le damos ¿verdad? Hasta las 12. Sin embargo, hay algo bien interesante ahí. Y hay otros puntos que hay que tratar, pero sí me gustaría, hermano, comentarlo me permite una plática más despacio, más consensada, para poderlo ampliar. ¿Te parece? Dios me lo bendiga, mi hermano. Sí, hermano. Esto de la numerología Sí, lo trata desde otro punto, por lo de que decía usted de que bíblico. Y Katy dice, por ejemplo, que el número 40 está relacionado con prueba a través de la Biblia, porque, por ejemplo, cuando salieron al desierto, que estuvieron por 40 años siendo probados. La misma Biblia dice que siendo probados. Cuando Yeshua es llevado a ser tentado, dice que fue por 40 días. Entonces, el número 40 con la misma Biblia está relacionado a prueba, sí, de como el hecho, número 7 a algo que está completo, ¿no? claro, Entonces, ajá. sí hay numerología que está resuelta como esa, ¿verdad? Que igual los 144,000, las 12 tribus y todo esto tiene una razón matemática de la forma en Sí, que Dios lo explica, amén, y sí. no sé si al hermano le sirva como dato que la misma Biblia se explica Así la misma. numerología. Sí, de hecho eso es parte de la explicación en la ponencia que me permitirían explicarle, porque si nos metemos ya a eso, como está comentando mi hermana, gracias por lo que aportó, pero eso es parte y es extendernos. El número 7, el número 6, el número 3, todo está en la Biblia y con bases bíblicas, ¿verdad? Todo eso es parte de un simbolismo, los números, pero ya sería otro tema más amplio y nos llevaríamos toda la tarde. Sí, hermana De Nayeli, hecho, toda la Biblia está llena de gematría por donde así la es, veamos. claro, Como ustedes comentaban, el número 7 tiene mucha revelación y mucha referencia bíblica e histórica. sí. 7 semanas, 7 días de la semana, 7 Se basa la milenios. Biblia, toda la Entonces, Biblia. todo el 7, el 40, el 8, todo tiene un significado y todo es bíblico. Nada más es cuestión de adentrarnos un poco a lo que es realmente la gematría y hacer las sumas correctas, porque tenemos que recordar que Dios es un
Dios de orden, perfecto en todo sentido. Y la ciencia más exacta, ¿cuál es? Las matemáticas. Entonces, De hecho, el universo es pura matemática. es pura matemática. Así es. Físicamente es pura matemática, la física es pura matemática. ¿Y Aunque qué más hayamos perfecto? reprobado todos. Claro, lo más perfecto es la matemática y todo es matemáticamente perfecto. Entonces, si lo vemos en cuestión de geometría, vamos a ver las cosas perfectas como es el Señor, perfecto. Sí, para mandarles cada número y los versículos de la Biblia, todo una desglose del significado de cada número para estudiarlos detenidamente. ¿Les parece, hermano? Sí, hermano, como un dato histórico, me gusta la pregunta de mi hermano Omar, porque bíblicamente no lo vas a ver más que descrito como tal, pero no nos dice estúdialo de esta manera. No lo dice literalmente la Biblia, ¿no? Míralo de esta manera. Esa sí, entendí yo que esa era como la pregunta, más que nada, ¿no? ¿A qué voy? Hay números, sí, como decía mi hermana Eli, correctamente, 7 semanas, los 4 puntos cardinales, muchos números que nos dan alusión. Hay otros números que no vienen en la Biblia, que a través de los años, los sabios, porque hay sabios que estudiaron antes que nosotros, decidieron matemáticamente darle un valor numérico a una letra, a una palabra, a algo, pero no vienen en la Biblia. Los significados llegaron en el cautiverio, tal vez Dios les reveló, no sé, pero los que sí vienen están ahí palpables. Los otros se llevaron a cabo en cuanto a estudios, de acuerdo, como si ahorita estuviéramos en un concilio, oye, esta palabra, mira, da esto y todo, si la juntas da esto, ¿tiene lógica? Sí tiene lógica, vamos a ponerle ese valor numérico. No que la Biblia lo diga, porque en realidad es que muchos valores la Biblia no los dice. Los sabios de las tribus, de todas, no nada más de Judá, dijeron, este número nos da por lógica esto, sí, ¿estamos de acuerdo todos? Sí, vamos a ponerle el 300, por así decirlo. O a tal letra vamos a ponerle la 100 porque por lógica nos da esto, ¿no? Haciendo un conteo en sus letras también. No todas las podemos encontrar palpables en la Biblia, como lo es el 7, que sí lo encontramos, como el 4, como el 2, como el 1, eso sí. Las otras sí son llevadas a cabo por estudiosos, que te dan, si tú las analizas, sí te da el mensaje que ellos dicen. Porque tuvieron que, con el perdón de la expresión, quemarse las pestañas mucho tiempo estudiando y decir, sí, cierto, este valor Algunos es números fueron forzados. Exactamente. Sí. Hay algunas otras que todavía están en duda, para algunos tienen el valor, para algunos otros dicen, para mí no. Sí. Pero Entonces, hay algunos. para sí. nosotros lo más sencillo es meternos a la Biblia, qué significa cada número y le damos el número del valor que dice la Biblia, nada más. Pero lo que sí es que a veces entiendes más a través del número que a través de cuando lo lees. Cuando lo lees recordemos que la Biblia dice que un tesoro no está a simple vista, ¿no? Okay. Entonces uno estudia y estudia y estudia y cuando Amén. Dios te lo pone oculto dices, ay, le das más valor, ¿no? Ese mensaje que obtuviste estudiando y vuelvo a decir la expresión, quemándote las pestañas, le das mucho valor porque encontraste un tesoro ahí escondido que te dio un mensaje Amén. bastante importante. Gracias, hermano Héctor. Sí, claro. Amén. Vamos a continuar. Perdón que interrumpa otra vez. ¿Quién fue? Yo. Ah. Es que también hay que recordar que la Biblia es una traducción de una traducción y una traducción mal traducida porque no está en contexto hebreo. Entonces los que tradujeron la Biblia muchas veces no tenían ese contexto ni esa vivencia hebrea. Entonces puede ser que una misma palabra en hebreo tenga diferentes significados y le pueda cambiar totalmente el contexto a lo que realmente quería decir el texto. Por eso es importante ir Un a la texto raíz, fuera de contexto. a la idioma original, ¿verdad? Claro, por eso es importante. Aparte de que el idioma hebreo o la escritura hebrea por sí solo ya tiene un significado. Recuerden que eran los primeros emojis, ¿no? O sea, todo te lo decía el monito. Con es una figuras, cabeza, pues representa esto. Sí. Entonces, solito ya te va dando un número, ya te va dando qué representa. Amén. Entonces, si nos vamos desde ahí, desde la raíz, encontramos una riqueza totalmente de un significado que a lo mejor leyendo la escritura dices, como que no me queda muy claro, pero si te vas a la raíz dices, ya le entendí, Sí, ya sí. sé qué me quiere decir. Bien,
Pronto tendremos la oportunidad de explicar todo esto ampliamente. Gracias, hermana Nayel. La otra palabra, razón, la palabra es aceptación, favor, habla de gracia, de misericordia. Esto nos habla de lo que es justificación. Voy a reducir las palabras, estos renglones, porque sí es muy amplio. La palabra razón, ¿qué significa? Aceptación, favor. Ya en el Evangelio sería algo así como justificación, ¿ok? Como gracia, parte de la gracia del Eterno. Inciso D, ner tamid. Ner tamid, ¿qué significa? Lámpara perpetua, la luz que no se apaga. En el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo, la luz perpetua del Mishkan, es vista como un símbolo de luz espiritual permanente. La luz que no se apaga representa la luz mesiánica futura. Isaías habla de una luz para las naciones. Ese ner tamid, lámpara perpetua, está dando a entender esa frase en hebreo, el significado de que esa luz va a dar siempre, se va a encender continuamente. Habla de una continuidad. Si bien ya no tenemos un Mishkan, ya no tenemos una menorá de una manera física, pero espiritualmente sí la tenemos. Simbólicamente, Yeshua absorbe esos simbolismos y esa luz todavía está dando esa luz para las naciones. Debe estar encendida. ¿Y a través de quién? ¿Quiénes son los elementos que hacen que esa luz dé? Si no son usted y yo, como pueblo de Dios. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que Dios pone una menorá, un candelabro en medio de cada congregación. Le dice a la carta de los Efesios capítulo 2, dice, retén lo que tienes, porque si no yo voy a quitar el candelabro en medio de ti. ¿Qué dan a entender? Esa luz que nosotros debemos de aportar, de darla, si nosotros no la emitimos, el Señor dice, no, pues quítate, porque voy a poner a otra persona que sí dé la luz correcta. ¿Okay? Entonces debemos de encender esa luz perpetua, constante, a través de nuestras vidas, de nuestra Keilah. Debemos encender la luz de Yeshua, del Mesías. Aquí debe de alumbrar la luz de ¿quién? Del Mesías. Ok. Ner tamid. Hoshen, pectoral. El pectoral con las 12 tribus sobre el corazón representa cargar al pueblo sobre el corazón. La representación colectiva, según Juan capítulo 17, Yeshua hace una oración sacerdotal. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración del Mesías, ¿sí? Yeshua en esa oración de intercesión es la oración sacerdotal por todos nosotros. Si no solamente te ruego por ellos, dice ahí, sino también por los que han de creer a la palabra por medio de ellos, ¿sí? Dice Yeshua. Quiere decir que Yeshua está haciendo una labor de intercesión. Jesús intercede por los suyos. La imagen de llevar al pueblo en el corazón es interpretada como figura mesiánica de intercesión. Inciso F, tamid. ¿Qué significa la palabra tamid? En la lectura mesiánica cristiana, esto se conecta con sacerdocio eterno. Aquí la profecía no es verbal, sino estructural. El modelo levítico será sombra de algo definitivo. Se enfatiza el estatuto perpetuo, servicio continuo. O sea, una continuidad, tamid. ¿Sí? Vemos aquí una profecía tipológica. El sacerdote perfecto, Tetzabé, o sea, el sacerdote eterno, como lo sugiere el Salmo 110, luz y unción, espíritu sobre el Mesías. En Isaías capítulo 11 habla de la representación de Israel, justicia y unidad universal. ¿Qué dice Isaías 11:10? Alguien que lo lea, por favor. Sí, por favor.
La labor sacerdotal en el futuro será buscada por las naciones a ese servicio, el servicio perpetuo. Quiero brincar rápidamente porque quiero llegar a unos aspectos muy interesantes más adelante. En la pregunta 2 dice, cada vestidura no es solo ritual, es un mapa del alma y la vida espiritual. Si el creyente internaliza estas prendas como hábitos y actitudes, se convierte en un sacerdote vivo o sacerdocio vivo, llevando luz, santidad y servicio a su mundo, reflejando el Espíritu del Eterno en la vida cotidiana. Analice las vestiduras sacerdotales y diga qué simbolismos espirituales podemos descubrir en estas prendas con la vida del creyente. Vamos ahora a sacar ese simbolismo espiritual a esas vestimentas con la vida del creyente. Las virtudes, los dones del Espíritu, las capacidades que Dios ha dando y la gracia divina, la vestimenta sacerdotal. Lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el inciso A, la túnica de lino, ¿qué significa? Pureza de pensamiento y acción. Lo dice en el Éxodo 28:39, harás una túnica de lino fino. En el Salmo 24, verso 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? El limpio de manos, ¿y qué? Y puro de corazón. Solamente el que podía ministrar y subir al monte del Eterno, del Señor, donde estaba el Mishkan, el tabernáculo, posteriormente, cuando ya se construyó físicamente, ahí se cantaba ese salmo. ¿Quién subirá al monte de Adonai? El limpio de manos y el puro de corazón. La pureza interior es requisito para acercarse a los santos. Según Efesios capítulo 5, verso 27, para presentarlo a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni qué, ni arrugas. Las vestimentas, la túnica simboliza la integridad del creyente, reflejando vidas sin doblez. Mi vida privada confirma la vestidura espiritual que afirmo tener. Esa ya es una pregunta para que cada quien lo responda personalmente, ¿no? Porque al sacerdocio de lino fino, la iglesia también debe ser vestida de ese lino fino. ¿Qué significa? La tela o el material de lino fino, sino la pureza de corazón, la pureza del alma y de mente, ¿sí? Pensamiento y acción. Y nos basamos en Efesios capítulo 5, verso 27. ¿Qué significa el efod? Responsabilidad y liderazgo. Porque al sacerdote se le ponía una placa, un efod, que era solamente a los líderes sacerdotales que iban a interceder por el pueblo. Significa una responsabilidad y significa liderazgo. Harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, según Éxodo capítulo 28. En Proverbios 4:7 dice que la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Liderar y mediar requiere ¿qué cosa? Sabiduría y equilibrio. Hebreos 7:25. Él puede salvar totalmente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El efod prefigura al mediador que lleva al pueblo sobre su corazón. La pregunta personal: ¿estoy usando mi influencia para sostener a otros o para sostener mi propio ego? ¿Qué papel sacerdotal estamos llevando en la iglesia, en la Keilah, en el grupo donde yo me reúno? ¿Estoy llevando a cabo, estoy desempeñando ese servicio de interceder por mi hermano? En el grupo a veces nos piden que hagamos oración por los hermanos y normalmente a veces decimos: hermanos, les pido la oración porque mi abuelita está enferma, o mi hermana o mi hermano, y decimos amén y le ponemos ahí: hermano, estamos orando por ti. La pregunta: ¿en verdad lo estamos haciendo? Esa labor sacerdotal es de todos y el Señor quiere que nosotros
asumamos la responsabilidad, nos pongamos el efod, las piedritas, tomando esa piedrita, mi hermana fulanita de tal, la hermana que está enfermo, mi otro hermano lo llevo aquí en mi corazón, lo llevo en mi pecho y estoy recordando a cada uno de mis hermanos y estoy intercediendo por ellos. Esa es la labor sacerdotal. Porque lo bonito es estar leyendo la parashá y ver, qué hermosas vestimentas Dios le puso a los sacerdotes. Pero también nosotros llevamos una responsabilidad y debemos de vestirnos de ese efod e interceder por nuestros hermanos. Amén. Y dice el pectoral, con 12 piedras, intercesión y compasión activa. Harás el pectoral de juicio y pondrás las 12 piedras con los nombres de las tribus. Éxodo 28:15. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Refleja la intercesión continua por el pueblo, según Salmo 133, verso 1. Cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos juntamente en armonía. Qué bonito, ¿no? Que todos estemos en unidad, en comunión, intercediendo los unos por los otros. Ese es el ministerio, la labor, el desempeño de hacer el sacerdocio espiritual en la Keilah. Alabado sea el Señor. Inciso E, vámonos rapidito. Tzitzit. Santidad de la mente e intercesión. Harás una lámina de oro y pondrás sobre ella santo para Yod Hei Vav Hei. Éxodo 28:36, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La santidad comienza en la mente y la intercesión. ¿Dónde se ponía esa placa? La frente. En la tiara, en el boinete que ponían los sacerdotes. Y aquí decía propiedad de Dios o santidad a Yod Hei Vav Hei. Amén. Entonces nosotros debemos de tener una mente limpia, pura. Dice el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo limpio, todo lo justo, todo lo buen nombre. En esto pensar. Debemos de limpiar nuestra mente. Ese es el tzitzit que nos recordaba que debemos ser, que es parte de esa santidad del Eterno. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La alineación de la mente con lo divino es central para vivir santo. ¿Qué pensamientos dominan mi frente invisible? ¿Reflejan santidad o distracción espiritual? ¿Cómo está nuestra mente? Yo les comentaba hace tiempo en una clase sobre la renovación de un creyente. Cuando conocemos al Mesías, aceptamos al Mesías como nuestro Salvador, hacemos un pacto de bautismo, hacemos un cambio y una transformación, hay una renovación en nuestro interior. Aquellas costumbres, prácticas, ya no lo hacemos, el Espíritu nos renueva. Y cantamos un estribillo que dice, renuévame, Señor. Que ya tenemos un rato que no lo cantamos, ¿verdad? Pero lo último que se renueva y que se batalla para la renovación en un creyente, ¿qué creen que es? El espíritu ha sido renovado, hemos sido lavados, purificados, pero lo último que se renueva en un creyente es la mente. Con esa va a batallar usted y yo casi. Por eso dice el apóstol Pablo, renovad vuestra mente, nuestra mente en la palabra de Dios, porque esa hay que limpiarla constantemente. Por eso debemos de poner en nuestra frente, en la tiara, santidad a Yod Hei Vav Hei. Inciso F, la faja. Es una faja que se ponía como cinto, ¿no? ¿Qué significa? Disciplina y coherencia interior. Harás la faja bordada. Efesios 6:14 dice, estad ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón simboliza firmeza, preparación y ¿qué cosa? Disciplina. Nuestro cinto, hermanos, porque las túnicas antiguas eran batas largas, eran túnicas que caían así como un faldón, pero todas se amarraban con un cinto porque cuando caminaban
a veces las faldas volaban y no nos dejaban maniobrar, ¿ok? Entonces, el cinto sujetaba toda nuestra vestimenta, ¿verdad? A nuestro cuerpo, y era lo que hacía más viable la acción de las personas. Por eso dice que la faja era una disciplina, una coherencia interior, y lo basamos en Efesios 6:14, Proverbios 16:3. Encomienda a Yod-Heh-Vah-Heh tus obras, tus pensamientos se afirmará. Disciplina y coherencia fortalecen la vida espiritual. Amén. Inciso G. Había unas campanillas que tenía el sumo sacerdote. Eran una figura de unas manzanas, como granadas más bien, en las borlas de las vestimentas. El sacerdote, cuando caminaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, se oía el tintinar de los pasos del sacerdote. Quiere decir que el sacerdote estaba vivo. Y entonces los otros ayudantes, sacerdotes, cuando miraban que el sumo sacerdote andaba caminando, dice, ahí anda. Porque si un sacerdote entraba al lugar santísimo impropiamente, podía caer muerto ahí. Y cuando los sacerdotes no oían las campanitas, que decir, como dicen en mi colonia, ya dio el cuartazo. ¿Ok? Ya no está. Entonces los sacerdotes traían en la tobillo como un cordón, una cuerda larga, y ellos ahí caminaban. Por si él se caía, ¿qué hacían los demás sacerdotes? Lo jalaban y lo sacaban del lugar santísimo. No sabemos eso lo dice un libro llamado Midrash, pero no sé si alguna ocasión sucedió algo parecido, que tuvieron que sacarlo, arrastrar al sumo sacerdote con esa cuerda, ¿verdad? Pero ellos se percataban por si algo impropio ellos hacían y lo sacaban así. Entonces las granadas sonaban, tenían unas campanitas como unos caracolitos, ¿verdad? El tintinar sonaba. Sin embargo, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, bueno, así lo hemos acostumbrado a llamarlo, ¿verdad? Pero malamente, dice ahí que las campanillas y las granadas es nuestra conciencia y nuestro fruto espiritual. A las campanillas de oro y granadas de lana, azul y púrpura y carmesí. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Cada acto consciente tiene fruto espiritual, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es lo que significan esas granadas, los frutos que llevamos colgando en nuestras vestimentas de santidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Las granadas simbolizan el fruto ético espiritual, testimonio que se oye, porque la gente también oye nuestro testimonio, ¿sí o no? Y se oye, mira, aquel hermano, él sí refleja lo que él predica, como decía a todo lo contrario, en el caso de una persona que trabaja en una fábrica, y decía, tú, oye, fulanito tal va a tu iglesia, ¿sí? No, hombre, si vieras las palabrotas muy grandes. Diga, no, es que a lo mejor es un hombre muy culto, ¿verdad? Porque conoce muchas palabras muy profundas, ¿no? Pero no era otra cosa más que su carnalidad. Lo conocían y decían, ¿no? Y es así, y así, así. Entonces, que la gente, en vez de que digan cosas impropias, que digan cosas bonitas. ¿Les parece? Imagínense que digan cosas bonitas de nosotros. No, el hermano. Por eso le decimos el hermano. A mí me conocen en la colonia, ahí va el hermano. Hermano, gusto saludarle, hermano. Ahí ore por mí, me dicen. ¿Ok? Entonces, que nos conozcan, hermanos, porque verdaderamente damos esa luz, ese buen sonido, ese buen tintinar, ¿verdad? Que las campanitas que llevamos colgando den un buen sonido. Amén. Inciso H, aceite de unción, inspiración del Espíritu. Harás aceite de unción sagrado
Según Isaías capítulo 61:1, el espíritu de Yod-Heh-Vav-Heh está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. La unción simboliza guía, poder y servicio espiritual. En el libro de los Hechos, capítulo 10:38, dice: Dios ungió a Yeshua de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. El aceite es precursor de la unción mesiánica y del Espíritu en la vida del creyente. Ese espíritu, hermanos, que nosotros tenemos, hemos sido untados con ese espíritu. Dice el libro de los Efesios: desde que creísteis, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Fuiste ungido con el aceite del Eterno. Que el Eterno nos siga unciendo, que esa unción no se apague y que el aceite, como las vírgenes insensatas que no llenaron su quinqué, ¿verdad? Y se fue apagando esa luz. Dios permita que a través de estas enseñanzas, cada parashá, cada sabbat, nosotros nos llenemos de ese aceite, de la palabra de Dios, de su Espíritu, para poder dar buena luz. Amén. Amén. Y como un resumen, dice más abajo: cada vestimenta o vestidura de Tetzaveh se puede interpretar como una capa de la vida espiritual del creyente. La túnica de lino fino, el efod, el pectoral, el tzitzit, la faja, las campanillas y el aceite. Y ahí vienen los textos, todo, ahí está escrito en las hojas para que usted lo lea en casa y aprendamos ese simbolismo, ese significado de cada una de las vestimentas sacerdotales en nuestra vida espiritual. Pregunta número 3, ya vamos a ir concluyendo. Es prácticamente pura lectura. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuántos minutos? ¿Vamos bien? 6 minutos. ¿Ya terminamos? ¿Cuántos minutos me dan? 5 minutos. Para hacer más hambre, hermanos. Amén. ¿Sí? 15 minutos. Perfecto. Analiza el siguiente fragmento del artículo siguiente y comparta su opinión de aquellos aspectos que en su visión sean más relevantes de el Urim y el Tumim. Quería llegar al Urim y Tumim porque ahí hay un mensaje tremendo, profundo, bien emotivo. Quise escribir hasta un artículo completo sobre todo este referente. La Torah dice: y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón. Éxodo 28:30. La Torah no explica qué era físicamente. Según tradiciones, era un pergamino con el nombre divino. Estaba colocado dentro del pectoral. Servía para consultar decisiones nacionales, guerra, liderazgo, destino del pueblo. Solo que se consultaba para asuntos colectivos, no personales. El Urim era relacionado con la luz, que viene de la palabra or, o ur, luz. Y el Tamim significa completo, íntegro o perfecto. En otras palabras, Urim y Tumim significa, hermanos, las luces y las perfecciones. ¿Ok? Perfecciones y la luz. La verdad divina es luz, pero también debe ser completa e íntegra. Dimensión simbólica: la luz más integridad. El liderazgo necesita dos cosas: luz y claridad. La visión, integridad, que es la tamim, que es pureza moral. Un líder puede tener visión sin ética, puede tener ética, pero sin visión. Sobre el corazón de Aarón, la verdadera revelación no proviene solo de la mente. La guía espiritual requiere un corazón refinado. El Urim y Tumim no funcionaba mágicamente, funcionaba cuando el Cohen Gadol estaba en estado de ¿qué? Espiritual elevado. Yo traía esa placa aquí, y dentro de esa placa, algo así, miren.
Había una placa y la tenía colgada, entonces el sumo sacerdote la abría la placa y adentro él podía leer. Había el nombre del Eterno ahí. Se cree que habían 42 letras. Solamente se mencionaba en el día del Yom Kippur y se mencionaba el sumo sacerdote cuando daba la verajá. Yevarejaja, Hashem, Beishmereja, Yaer Panav, Eleja, Bijuneja, Isa Panav, Eleja, etc. Entonces daba la bendición a todo el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur y leía el nombre del Eterno. Y entonces cuando el pueblo, todo el pueblo, oía el nombre del Eterno, toda la nación se humillaba de rodillas y decía, Baruch Shem Kebod Malchuto Leolam Vaed, bendito el nombre del Eterno. O sea, escuchaban el nombre del Eterno y bendecía a todo el pueblo al escuchar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. Y estaba dentro del efod, del Urim y el Tumim. Pero el Urim y el Tumim, hermanos, las luces y las perfecciones, cuando se preguntaba las letras que tenían ahí, porque tenía en el pectoral los nombres de cada una de las tribus de Israel en hebreo. Rubén, Simeón, Judá, Leví, Isachar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, cuando preguntaba el sumo sacerdote, ¿podemos ganar la guerra? Se empezaban a encender algunas letritas que tenía dentro del pectoral. Es parte de la tradición de cómo le explican a aquellos que por tradición venía de boca en boca, que oían de cómo funcionaba el Urim y el Tumim. En una ocasión me dice mi hermano Israel, nosotros tenemos yo tengo la Torah por el rabí Rashi. Me faltan 2 tomos, pero tengo casi 3 tomos de Rashi. Y entonces él toma uno y a veces él se lo lleva a su cuarto y lo está leyendo. Mi Dios es mi testigo aquí y delante de la Keilah, que a veces esa Torah en la noche encendía. ¿Me cree? Daba luz y reflejaba en el cuarto. Y decía a mi hermano, oye, mira, cuando venía él de su trabajo en la noche, ya en la tarde, o salía a hacer una visita a una reunión de la iglesia y llegaba y miraba su cuarto como una luz ahí encendida. Le digo, ¿dejaste el celular prendido? Digo, no, aquí lo traigo. ¿Qué es? No, pues la Torah. ¿Verdad? Y entonces dice que una ocasión él estando leyendo y las letras como que se empezaron a mover. Le digo, lo que pasa, hermano, le digo, es que te faltan lentes. No, ¿cómo que me faltan letras? Pero se mueven las letras y van formando palabras. Dice, no una vez, sino 2, 3 veces me pasó. Dice, ¿qué hice yo? La cerré. Y le digo, ¿por qué la cierras? Es que, pues me da miedo. Me dio miedo y le cerré. Le digo, bueno, quién sabe si será, como dijo aquel, será verdad, será mentira, será la señora del otro día. Pero dice él, no, sí. Y en una ocasión, también yo teniendo la Torah ahí, y a mí me pasó, pero no en las letras en la Torah, sino miraba el cuarto, una luz encendida dentro del cuarto. Cuando nosotros activamos, leemos la Torah en la casa, estudiamos, pasa esos fenómenos. No sé si lo crean o no, pero es posible. Hay una anécdota de un rabino en un pueblo allá de España, siglos pasados. Dice que a él le pasaba lo mismo. Y dice que la gente miraba en el cuarto una luz encendida, pero como si estuviera de esa luz. Todavía no había focos, no había bombillas. Eran antorchas de quinqué, de aceite. Dice, pero había encendida la luz, porque el hombre anciano se pasaba estudiando la Torah. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a estudiar en contacto con la Torah, activamos esa luz espiritual, ¿sí? Y
y eso, hermanos, es real. El día que le pase, hermanos, por favor, cuéntanosla de su testimonio, porque estamos ante algo real, algo que verdaderamente el Señor está dando señales de su presencia. Para ir terminando, solamente voy a leer donde dice: el Urim y Tumim enseña un modelo de toma de decisiones. Urim, luz, claridad, antes de decir estoy viendo con luz, estoy confundido por intereses personales. Tumim, integridad, mi decisión es íntegra, etcétera, etcétera. Vamos a brincar hasta donde dice el corazón y la toma de decisiones. ¿Sí encontraron, verdad? El corazón y la toma de decisiones. Para terminar, discernimiento espiritual en Yeshua. El Urim y Tumim estaba sobre el corazón del Cohen Gadol, lo que simboliza que las decisiones espirituales deben surgir de un corazón alineado con la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento esto refleja en el corazón renovado por el Espíritu Santo, que otorga el discernimiento y la guía de Dios a los creyentes. Y os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. El corazón del creyente renovado por el Espíritu Santo ahora es capaz de recibir revelación y discernimiento de Dios, tal como el Urim y el Tumim lo hacían en tiempos antiguos. El Espíritu Santo, quien habita dentro del creyente, actúa como una especie de Urim y Tumim moderno, guiando al corazón y a la mente de las decisiones espirituales. Jesús como sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto. El Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, usaba el Urim y Tumim como parte de su vestimenta sacerdotal. Yeshua como sumo sacerdote intercede por nosotros ante el Padre y es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Él también revela la voluntad de Dios, pero de una manera mucho más perfecta que a través del Urim y Tumim. Tenemos pues un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios. Hebreos 4:14. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. El sumo sacerdote Aarón utilizaba los Urim y Tumim para interceder y recibir revelación de Dios. En Yeshua tenemos la revelación definitiva y la intercesión perfecta. Él no solo revela la voluntad de Dios, sino que nos permite acceder a esta revelación directamente sin la necesidad de un sistema sacrificial o de intermediarios humanos. Unidad y el cuerpo de Cristo. Las 12 tribus y las 12 piedras. Y termino. El Urim y Tumim están asociados con las 12 tribus de Israel, representadas por las piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote. Cada piedra tenía grabado el nombre de una tribu, lo que representaba la unidad del pueblo de Israel ante Dios. En el Nuevo Testamento, Yeshua establece un nuevo pacto, un nuevo pueblo de Dios, la iglesia, representada como el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Porque en Yeshua ni el Urim y el Tumim se usaban para discernir. Porque en Yeshua ni la circuncisión vale algo, perdón, me salté, ni la incircuncisión, sino la fe en la obra por el amor. El Urim y Tumim se usaban para discernir y guiar a todo el pueblo de Israel. En Yeshua el pueblo o Keilah es guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, así como las tribus eran representadas en el pectoral del sacerdote. Los creyentes en Yeshua son ahora miembros de un solo cuerpo, guiados por la luz y la integridad en el Mesías. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Espíritu Santo que el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas a través del discernimiento, de la consulta del Urim y Tumim, a través de su palabra y del Espíritu del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, esta es la porción a grandes rasgos. Léanla detenidamente en casa, ahí la tienen en una copia. Hay que archivarla porque todo esto va a ser para terminar
un libro que pronto estará pues para editarse. Entonces, Dios me los bendiga. Shalom a todos. Dios los bendiga, hermanos, qué bendición poder saludarlos. Tomen su lugar, vamos a dar solamente unos avisos. Agradecemos al Señor por su palabra, por este tiempo de Shabbat, por la presencia de cada uno de ustedes. ¿Sí? Vamos a... ¿Sí? Y bueno, hermanos, qué bendición poder recibirlos. Y hay algunos visitantes también. Queremos agradecer que nos hayan acompañado. Queremos estrechar su mano. ¿Les parece? Sí, Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Qué bendición poder escuchar la palabra en esta tarde, poder escuchar la reflexión, poder estudiar los unos a los otros. Pero qué bendición también, aún más se agranda la bendición, recibiendo hermanos que nos visitan el día de hoy. Nuestra hermana Ana Martínez Rivera y nuestro hermano Miguel Ángel Gaitón García. Sí, el Eterno los bendiga. Nos sentimos gozosos de que nos hayan visitado el día de hoy. Son bienvenidos. Aquí, como ya vieron, guardamos la Torah, el testimonio de Yeshua. Y pues bueno, normalmente no nos reunimos así, esto es cada fin de mes y normalmente la reunión empieza a las 12, que es este estudio, y por la tarde una reflexión. Pero el Eterno los bendiga en gran manera. Bienvenidos. Y mi hermano, la hija de nuestra hermana Leida, ya nos había visitado, nuestra hermana Areli, ya nos había visitado, una vez más le damos la bienvenida. Y en la mañana hablaba con un hermano que me decía él que era pescado enjabonado, hermano. Mi hermano Héctor Olvera, que el día de hoy nos visita. Mi hermano se congregaba con nosotros en la congregación de la SCOP. Mi hermano tocayo Héctor Olvera, el Eterno lo bendiga. Nos da mucho gusto volver a verlo, hermanos. Amén. Amén, amén. Dice en la mañana, y sus hijos, claro que sí, te vamos a decir a sus hijos. Dice en la mañana, oye, le digo, ven, hermano, vente. Y empezamos a platicar. Es muy amena la plática con mi hermano Héctor Olvera. Y me dice, es que yo soy pescado enjabonado, no me dejo pescar, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias al Eterno que está ahí con su hija Naomi. Nuestra hermana Naomi también ya bien grande, hermanos, la conocimos así más o menos como Uriel, un poquito más grande, algunos 4 años, hermano, tenía Naomi cuando empezó a ir. Elí e Isaí, que están ahí atrás, mi hermano Elí, playera negra, e Isaí, playera verde, y Eitan se llama, y el niño Eitan, él no tenía el privilegio de conocerlo, es su sobrino, entonces que el Eterno los bendiga en gran manera. Nos sentimos hermosean esta reunión, mis hermanos. Entonces, el Eterno los bendiga y bienvenidos. ¿Cómo se llama la hermana de nuestra hermana Marta, la que acompaña a la joven? Bueno, también, hermanos, el día de hoy nos acompaña una adolescente, es nuestra hermana Yaisa. Ya nos había acompañado Yaisa, que Dios la bendiga también en gran manera, hermanos. Claro que sí. Bueno, con los avisos correspondientes de Pesaj. Sí, hermanos, recordemos que ya viene Pesaj, ya está el calendario, estamos esperando nada más la silla de la luna para confirmar, pero prácticamente es el 3 de abril. Sí, de ahí vamos, de acuerdo a la escritura, contamos 14 días y es casi un hecho, el 3 de abril, entonces vamos a hacer todos los preparativos, ya empezamos, ahorita les invitamos a los varones, cabezas de familia, a que se queden, vamos a organizarnos, ya porque ya está a las puertas. Estaba pensado, hermanos, ir a un río. Pasábamos el aviso que nuestro hermano Alex, nuestra hermana Nayeli, bueno, pues han decidido bautizarse. Y bueno, es un momento muy maravilloso, muy bonito. Y queremos que todos, hermanos, los acompañemos, seamos testigos de este momento único en sus vidas. Y entonces, invitados todos, ¿sí? Hermanos, la cuenta de Facebook y de YouTube está disponible para toda la congregación, ¿sí? Recordemos que es el medio que tenemos ahorita para compartir el Evangelio de Yeshua. Lo estamos haciendo, por ejemplo, los viernes en la tarde, ¿verdad? Para alcanzar a esas ovejas perdidas, como dijo el Señor, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, sé que aquí hay muchos dones. Ya se están subiendo videos de niños, de jóvenes, de hermanas, de hermanos, fotografías. Todo para la gloria de Dios, hermanos, para compartir de esa manera el Evangelio, insisto, y entonces está disponible, ¿sí? Aprovechemos esas herramientas que el Señor nos da en estos últimos tiempos para hacer llegar su palabra a todas las naciones, ¿sí? Entonces, con toda confianza, aquellos que quieran participar, bueno, se acercan con nosotros y vamos
organizándonos para subir todo el material disponible. Denle like, compartan, suscríbanse. Les comento que no hay ningún beneficio económico para nosotros, para el hermano Elías, no. Lo único que queremos es que, insisto, que el evangelio de Yeshua, ¿verdad?, sea predicado. Entonces, de esa manera funciona el algoritmo de las redes sociales. Entonces, no se les olvide, hermanos, darle like por favor a todos y suscribirse, ¿les parece? ¿Sí? Quiero ver ahí su manita ahí de todos, ¿sí? Muy bien, ¿algo más ahora? Sí, hermanos, como decía mi hermano, ya estamos prontos a Pesach. Si alguien de sus hermanos de otra iglesia, sabemos que hay quienes todavía no se animan como que a guardar las fiestas, pero quieren y las entienden. Si conocen de alguien que quiere venir a guardar Pesach, por favor avísenos. Mi hermano nos puso como límite, por así decirlo, la próxima semana. ¿Para qué? Para nosotros hacer el conteo del pan ácimo y del vino, y también de la cena que va a haber al final, ¿no? Entonces, para el mero día no andar apurados y evitarnos la vergüenza de que viene un hermano y no completamos o algo así, que no pasará, estamos seguros que el Eterno proveerá. Pero para hacerlo todo en orden, ¿no? Si alguien quiere venir a guardar, nos puede avisar por ahí en el grupo de que hay 3 hermanos que quieren venir y ya confirmarlos y hacer una cuenta. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque ahorita somos bastantitos, entonces va a haber que comprar el vino y el jugo de uva y el pan. Entonces no es igual que cuando la cena se guardaba un solo pan, se nos da más pan. Entonces, para tener las cuentas bien hechas, el poder, si otros hermanos quieren venir, pues bueno, contemplarlos. Ahorita al final, si todos los varones nos ayudan a quedarse un ratito nada más para hacer las cuentas de cuánto vamos a comprar, no de cuánto se va a gastar, sino de qué cantidad vamos a comprar para ya tenerlo. Estamos a un mes, sí. Entonces para ya tenerlo, son 4 semanas, hermanos, que se va bien rápido. Entonces para ya tener contemplado todo y a lo mejor unos 15 días tener ya la mayoría de cosas listas, hermanos, ¿les parece? Y como decía mi hermano, el día 28 de marzo se puso como fecha el celebrar los bautizos, la inmersión. Vamos a ver si estaría más que bien, hermanos, sería de mucha bendición que pudiéramos ir todos. Vemos la manera de, a dónde vamos a ir, a qué río vamos a ir, y si algunos no pueden ir, ver la manera de contratar un transporte para que fuéramos todos, hermanos, para poder asistir todos. Si el lugar está un poquito lejos, allá mismo hacer un día de campo, comer y llevar lo necesario. Y si está cerca, bueno, vemos la manera de trasladarnos y regresarnos rápido. Pero qué bonito sería hacer un día de campo allá en un río, ¿no? Y celebrar que mis hermanos bajaron a las aguas del bautismo, hermanos. Amén. El 28 de marzo, es sábado, es Shabbat. Es sábado 28 de marzo, sí. ¿Esto, hermanos, se pasaba también, estamos contemplando una cena para Pesaj. Después de todo, al final dar una cena. Contemplamos por ahí tamalitos. No quisimos, los varones nos juntamos y no quisimos que las hermanas los hicieran para que ellas estuvieran tranquilas guardando Pesaj, no apuradas con que todavía no están los tamales y me quedaron crudos y yo qué sé, no. Sino que todos tranquilamente llegue la comida, nos sirve nuestra porción, varones, mujeres, no sé, y ya cenar todos tranquilamente, no andar apurados como que es que, hermano, el pan ácimo no me quedó tan ácimo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces todos en completa tranquilidad, solamente servirnos, cenar, comunión, cantar, gozarnos, platicar, reírnos, orar los unos por los otros, todo tranquilamente, hermanos. ¿Les parece bien? Amén. El Eterno los bendiga. Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a orar. Manuelía nos da la bendición. Nos ponemos de pie, hermanos. Sí. Hermanos, ahí, como nuestro hermano Elías nos comentaba en la porción, hay peticiones, hay necesidad en el pueblo, en la congregación, algunos hermanos, y entonces hagamos ese tiempo, ese espacio para incluirle en nuestras oraciones diarias en casa y así orar unos por los otros, ¿les parece? Que no se nos olvide, fijemos ahí todas las necesidades, apuntémoslo en una libretita. Yo aquí tengo una libretita, apunto ahí unas cosas y entonces así funciona esto, ¿sí? Oremos unos por los otros. Muy bien. Sí, hermanos, hay un grupo de WhatsApp de la congregación. Si alguien no está y quiere ser agregado, pues nos avisa, por favor, y lo agregamos, ¿les parece? Okay.
Vamos a orar, hermano, nos despedimos, invitados todos a un convivio, ¿sí? Si no traen, no se preocupe, aquí el Señor va a multiplicar y entonces vamos a todos a tener esa comunión, ese acercamiento y, ¿por qué no?, seguir comentando acerca de la porción, ¿verdad? Entre todos aprendemos y es muy importante que preguntemos todo, ¿sí? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más queremos hablar contigo de una forma muy sencilla, como de un padre, un hijo a un padre, Rey, porque a través de Yeshua tenemos ese acceso. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos fallado y por eso estamos aquí. Que tu palabra nos limpie, nos purifique, nos guíe. Quite aquello que está estorbando, Padre, nuestro caminar, aquello que no te agrada, aquello que no es conforme a tu voluntad. Por favor, perdona nuestras faltas, lo reconocemos en esta hora, Padre, y suplicamos tu perdón, tu misericordia, a través de los méritos de nuestro Señor Yeshua. Creemos por fe que es posible, Rey. Gracias por este momento maravilloso, esta fiesta, esta comunión de los santos, de tu pueblo que tú has congregado, que tú has sido, Padre, por cada uno de nosotros en lo personal. Tú has tenido misericordia, has puesto tu mirada en cada familia aquí presente, Rey, y hoy te damos gracias, glorificamos tu nombre, porque no andamos en el mundo, porque no andamos como ovejas sin pastor, sino que pertenecemos a un pueblo llamado Israel. Por gracia, por misericordia de nuestro Señor Yeshua, y hoy te damos gracias, Padre. Queremos poner todos los planes en tus manos, porque sin ti nada funciona. Se acerca esta festividad maravillosa, este mandato que tú has puesto en tu palabra para todo tu pueblo, y queremos hacerlo con gozo, con reverencia, con humildad, y que seamos, Padre, presentados delante de ti aceptados. Por favor, ayúdanos a llegar a ese día. También queremos, Padre, celebrar con gozo estos bautizos que tú has llamado a nuestros hermanos, que has puesto en su corazón ese deseo, y queremos ser partícipes, testigos de ese momento maravilloso. Por favor, oramos por ellos, que tú los fortalezcas, que los guardes, que les permitas llegar a este día, al igual que a todos nosotros, y celebremos una fiesta, Padre, en tu nombre. Gracias por el alimento que has provisto. Por favor, hazlo llegar al necesitado, a toda nuestra familia, a tu pueblo, que nunca falte en nuestras mesas. Que sea de bendición para nuestro cuerpo. Gracias por esta semana, ponemos todo en tus manos y oramos especialmente por aquellos de nuestros hermanos que hoy no vinieron, que por alguna razón, Padre, no están aquí, que tu bendición nos alcance, que tu palabra y tu shalom sea con ellos. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor, nuestro Rey, su majestad, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Número 6 dice: Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevereja Hashem beishmereja, Yeher Hashem panav eleja bijuneja, Isa Hashem panav eleja beyasem leja shalom. Shavua tov. Vamos a decir el Shema, ¿les parece? Decimos el Shema todos, mis hermanos. Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Señor Dios, uno es. el Señor es uno. Amén. Amén. Eterno los bendiga, hermanos. Shabbat tov. Shavua tov.